Muy buenas tardes, estimados aprendices. Bienvenidos a esta sesión, ya de las últimas que tenemos, puesto que ya prácticamente el horario conmigo, la intensidad horaria, está perfectamente cumplida, pero queda Alejandro, que es el administrador que va a trabajar con ustedes las siguientes 90 horas. Igual, estoy al tanto de la confirmación para el 15 de octubre, la salida a Grosavia en Barbosa. Por favor, estén atentos a esta confirmación para lograr asistir y ver los nuevos adelantos que haya en Caña y las innovaciones. Y desde luego la capacitación, y para quienes no conocemos las instalaciones de Agrosavia en su sede Simpa en Barbosa, podamos estar allá. Entonces, por favor, no descartemos esa posibilidad, estar atentos a la misma, y desde luego la doctora Ángela nos confirmará en el transcurso de estos días la salida para el 15 de octubre. Entonces, estaremos con ustedes allá el 15 de octubre. Alejandro y yo estaremos en esa respectiva práctica. Lo importante es la confirmación por parte de los directivos de Simpa y que nos permitan estar allá. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a una de nuestras últimas sesiones. La última sesión la tendremos el día que nos encontremos en Barbosa, y con el favor de Dios allá estaremos todos, y luego haremos una reunión junto con Alejandro para conformar la unidad productiva, y para ver, pues la idea es que todos, la mayoría de quienes están asistiendo, sean los partícipes de la unidad productiva. Entonces, estamos pendientes de eso, y pues de todas maneras yo debo ir a agradecerles a ustedes esa amabilidad, esa gentileza que tuvieron para conmigo, y lógicamente estar allá un rato con ustedes y ver la conformación de la unidad productiva. Muchísimas gracias. Sin más preámbulos, vamos a dar continuidad a una de las últimas sesiones que tendremos. Entonces, esta se refería al uso de agroquímicos. Esta de las sesiones que nosotros habíamos tenido perfectamente para el uso de agroquímicos dentro del cultivo. Entonces, nos dicen aquí que cómo usar los agroquímicos. Entonces, ¿qué es un agroquímico o qué agroquímico debo utilizar? Entonces, para eso debo conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que afectan el cultivo, y analizar si se puede aplicar un control biológico en vez de un químico. Eso es prácticamente lo que debemos tener en cuenta. Y aquí nos dice que consultar a un técnico para saber qué agroquímicos se recomiendan o recomienda usar de acuerdo al cultivo y al tipo de malezas y enfermedades que lo están afectando. Los agroquímicos que utilice deben ser permitidos, es decir, registrados en el país. Pues todos los que nosotros conocemos están registrados en el país, ¿verdad? No se deben usar agroquímicos vencidos o en mal estado, verificar la fecha de vencimiento. Y lógicamente no vale la pena mirar la etiqueta para saber qué grado de toxicidad tiene, ¿no? Para todas estas actividades, consultar al técnico de su confianza. Eso es lo primero que debemos hacer. Entonces, tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Qué elementos debo usar para protegerme? Entonces, los niños y niñas, mujeres embarazadas y ancianos no deben estar cerca de la zona donde se aplican los agroquímicos. Entonces, pues ahí vemos exactamente la figura que nos dice que no deben estar, quiénes deben estar ahí. ¿Y qué debemos utilizar? Pues las gafas, los guantes, las mascarillas, las botas, un traje impermeable. Esos son los elementos de protección que debemos utilizar. Una vez terminada la aplicación, el trabajador debe ducharse y lavar los elementos de protección. Esto es prácticamente un refuerzo de lo que ya habíamos hablado sobre las instalaciones y las locaciones que se deben tener en la unidad productiva, por lo menos para el bienestar de los trabajadores, y si buscamos una certificación del ICA, entonces poder obtenerla con mucha mayor facilidad, puesto que ya tenemos establecidos estos elementos y estas locaciones para
que los trabajadores estén o tengan bienestar. ¿Cómo debo aplicar los agroquímicos? Entonces, aplicar la dosis de agroquímicos necesarias según la recomendación del técnico. Observar periódicamente el cultivo para detectar a tiempo algún problema. Entonces, pues ahí tienen que tener su calendario, deben anotar las aplicaciones de agroquímicos que se realizan. Eso es la trazabilidad. Lo que siempre hemos hablado de trazabilidad, eso es lo que deben hacer, apuntar todo. Las actividades tanto de fumigación como de fertilización y las actividades culturales que se realicen dentro del cultivo. Entonces, respetar el tiempo de espera para cada aplicación. No ingresar al cultivo inmediatamente después de la aplicación. Esas son recomendaciones que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo y dónde debe guardar los agroquímicos? Se debe construir un lugar especial en el predio para guardar los agroquímicos. Cuando se almacenan pequeñas cantidades, usar una caja cerrada en un lugar lejos de la casa. El lugar debe estar fuera del alcance de los niños y animales. Este lugar debe ser cerrado con llave, seguro, fresco y ventilado. Señalizar el lugar con los siguientes carteles: peligro, veneno, no fumar, no beber, no comer, no tocar. Los agroquímicos deben estar debidamente separados y aislados de las semillas, forrajes, productos cosechados y fertilizantes. Esto ya lo habíamos visto en una sesión anterior, dónde y cómo deberíamos hacer esto para obtener una certificación o para que nuestras locaciones en la unidad productiva estén acordes con lo que necesitamos. ¿Qué debo hacer con los envases vacíos? Entonces, hacerles un triple lavado. Aparte de hacerles un triple lavado, no juntar el agua del lavado con las aguas de consumo y de trabajo. Romperlos o perforarlos para no poder volver a usarlos. Guardarlos en bolsas cerradas para enviarlos a los centros de recepción de envases. Yo les comentaba que en Boyacá, no sé si hacia el lado de Ricaurte, la provincia de Ricaurte, haya esta empresa Campo Limpio tenga acceso o esté recogiendo los envases. A esa empresa se llama Campo Limpio y ellos periódicamente pasan por cada una de las fincas y de los municipios haciendo la recolección de los respectivos envases de los agroquímicos para luego traerlos aquí a Argos para incinerarlos, o para Cementos Holcim, creo que es. En alguna de esas dos lo hacen. ¿Qué fertilizantes debo utilizar y qué cantidad? Entonces, esto se debe consultar al técnico para ver si es necesario aplicar fertilizantes químicos o se puede usar un abono orgánico. También se debe consultar a un técnico para saber qué fertilizante y qué cantidad recomienda usar para el cultivo. Entonces, eso lo hacen ustedes perfectamente y ustedes ya lo tienen claro, porque ustedes son casi que o sea, no casi que no, sino los técnicos que están en su respectivo cultivo. ¿Cómo debo aplicar los fertilizantes? Entonces, aquí nos avisa que aplicar solo la dosis necesaria según las recomendaciones del técnico. No aplicar más de lo necesario para evitar contaminar aguas y suelos. Y lógicamente, para evitar sobredosis en los cultivos, ¿no? Anotar las aplicaciones de fertilizante que se realizan. Entonces ahí nos tiene un formato que dice fecha, nombre del productor, trabajador, cultivo, variedad, plaga o enfermedad, nombre del fertilizante, número de dosis, equipo de aplicación. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como la trazabilidad, reiterándoles, ¿no? ¿Cómo y dónde debo guardar los fertilizantes? Se deben construir un lugar especial en el predio para guardar los fertilizantes. Los fertilizantes deben estar debidamente separados y aislados de las semillas, forrajes, productos cosechados y agroquímicos. Este lugar debe ser cerrado con llave, seguro, fresco y ventilado. Ya lo habíamos dicho también. Señalizar el lugar con las señales o carteles de peligro, veneno, no fumar, no comer, no beber y no tocar. El lugar debe estar fuera del alcance de los niños y los animales. Bueno, esta diapositiva se me repitió ahí, no entiendo por qué. ¿Cómo debo usar los abonos orgánicos? Entonces, analizar si puede utilizar abono de origen animal o vegetal en su predio. Recuerde que el mal uso de los abonos es una de las principales fuentes de contaminación. ¿Qué tipo de abono debo aplicar y cómo debo aplicarlos? Entonces, solo utilizar abonos estabilizados. Usar solamente abonos con un previo tratamiento de compostaje. Muy bien, y aquí hablamos entonces de
lo que es aplicar el abono orgánico siempre antes de plantar los cultivos y anotar las aplicaciones que se realizan, igual que para los abonos químicos, ¿cierto? ¿Dónde debo preparar los abonos orgánicos? El abono debe prepararse en lugares lejanos de área del cultivo. El abono debe prepararse en lugares lejanos a fuentes de agua y de terrenos inundables. Entonces esto pues para que alcance la fermentación respectiva. Y pues no me queda más que agradecerles la atención prestada. Ojalá quedo atento a cualquiera de las inquietudes por este medio y por favor no descartemos la idea o sea, de la práctica que tenemos para el 15 de octubre, puesto que la teníamos para el 1 de octubre, pero se presentó algo en Simpa y no se pudo realizar y pues la aplazaron para el 15. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Entonces nos estamos comunicando cualquier cosa por este medio. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus inquietudes. Un abrazo. Feliz tarde.